En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos nueva vez con ustedes en Buena Noche para traer las informaciones, señores. Vamos a iniciar con esta información bastante delicada y que muchos deben de prestar atención porque hay mucha tensión en el mundo con lo que está pasando en Ucrania. Estados Unidos ha tomado algunas medidas, sanciones económicas a Rusia y a las medidas de Estados Unidos, otros países como Alemania y Francia se han sumado. Iniciamos con esta información. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a un alto al fuego inmediato en el este de Ucrania, lugar donde se ubican las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que ya recibieron el reconocimiento de Moscú. La realidad es que mientras Naciones Unidas en su perfil de la red social Twitter ha apelado a la moderación y a la razón y ha remarcado la necesidad de la desescalada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impone sanciones económicas a Rusia con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero occidental como respuesta. Hay que decir que la decisión de Biden se produce poco después de que Rusia reconociera la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania y autorizó el envío de tropas rusas al Donbass. Cabe destacar que desde ya Gutiérrez, representante de la ONU, ya se encuentra en Nueva York, tras suspender una visita a la República Democrática del Congo debido a la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia. Hay que decir que hay mucha tensión también en los Estados Unidos y también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha cancelado su encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, previsto para este jueves, tras el reconocimiento de independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk por parte de Moscú, por encima de todas las advertencias. Hay opiniones por todos lados de los amantes de las redes sociales y algunos entienden que si Estados Unidos y Europa entran a la guerra con Ucrania, no será a bombazos, sino una guerra económica y desde ya se está viendo que el gran perdedor sería Rusia. Otros advierten que con respecto a Rusia, dicen que está quebrada casi igual que Venezuela. No pueden inventar y que si invaden a Ucrania, se verán los rusos asilados en todo el mundo. Otros dicen que precisamente hay que tener mucho cuidado con los rusos porque su ataque será cibernético y que en eso es que ellos son duros. La realidad es que según Biden, el gran perdedor será Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está creando un motivo para hacerse por la fuerza con más territorio y ha estado creando un motivo para ir mucho más allá. Y alerta que es el comienzo de una invasión rusa a Ucrania. El reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk y ordenó horas después la entrada de las Fuerzas Armadas rusas en el marco de una misión de mantenimiento de la paz. Y la verdad es que estas decisiones del presidente ruso ha sido criticada duramente por la mayoría de la comunidad internacional, que se espera otros países tomen acciones contra Rusia. Y dando continuidad a las informaciones, cierran comisionado de cultura en Nueva York. Luego de la salida de la comisionada y la entrada de la nueva, Francia Vargas, se han hecho algunos encuentros. Según se especula, no hay nada oficial, pero según dicen, hay muchos empleados que han renunciado, algunos que lo han despedido, pero peor aún, que se cerró el comisionado de cultura. Tenemos algunas informaciones respecto a este caso. Luego de la salida de la escritora Lourdes Batistas del comisionado de cultura en Nueva York, muchas cosas han pasado, desde despidos de empleados hasta el cierre del local, luego de la entrada de la nueva comisionada, la educadora, escritora y poeta Francia Vargas, designada recientemente por la ministra de Cultura dominicana, Carmen Heredia.
La realidad es que según algunos ex empleados inconformes, la nueva comisionada en una reunión con empleados y miembros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York, hubo un enfrentamiento verbal y la recién nombrada comisionada porque les pedían explicación por la decisión de no solo cerrar el local, sino además por la despedida de Batista de dicha entidad. La realidad es que según algunos ex empleados inconformes, la nueva comisionada en una reunión con empleados y miembros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York, hubo un enfrentamiento verbal y la recién nombrada comisionada porque les pedían explicación por la decisión de no solo cerrar el local, sino además por la despedida de Batista de dicha entidad. La realidad es que existe un malestar en el comisionado y algunos empleados siguen presentando cartas para encontrar respuesta del Ministerio de Cultura en la República Dominicana. Y ya para concluir, como muchos pedían en Nueva York ante los hechos violentos que se han disparado, señores, el plan de seguridad en el subway o en las paradas de los buses, en las paradas del metro, en las paradas de los trenes, arrancó tras hechos violentos que se han producido y se siguen produciendo, porque este fin de semana hubo 8 ataques. Así mismo es. Veamos esta información y con esto finalizamos. Desde ya, por las diferentes paradas de trenes en todo Nueva York, es notorio el aumento de la vigilancia policial a todas horas del día y la noche. Sin embargo, muchos piden que en horas de la madrugada aún faltan uniformados armados para evitar hechos violentos como los que se produjeron este fin de semana. La realidad es que solo el pasado lunes, 8 ataques más ocurrieron en el metro, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar aún más la vigilancia en dichas zonas. Ya comenzó a aplicarse la medida de cero tolerancia en trenes contra desamparados durmiendo, comportamientos agresivos, fumar, saltarse el torniquete y seguimiento a pacientes mentales. El plan del alcalde Eric Adams tiene el propósito de frenar los abusos que se vienen realizando en las paradas de los trenes y su propósito es recuperar la seguridad en el subway de Nueva York, que según datos se ha incrementado en más de un 65% hechos que incluyen pasajeros apuñalados, golpeados y robos. Hay que decir que la vigilancia se está viendo, sobre todo en Manhattan, Brooklyn y el Bronx, los condados más afectados y seguidos por Queens, que aunque en menor magnitud no escapa a los delincuentes. Cabe recordar que la ciudad ha desplegado a unos 2.500 policías para patrullaje en estaciones y trenes y 30 equipos de respuesta conjunta que incluyen a trabajadores sociales, expertos médicos y psiquiatras para atender a los desamparados y enfermos mentales. Cabe decir, señores, y ya finalizando para irme, que en Nueva York, en lo que va de año, se han producido 300 delitos aproximadamente solo este año. Y en el año pasado, 461 delitos serios en el subway de Nueva York. Es por esto que las autoridades han tomado estas medidas, porque se ha disparado los hechos violentos, los ataques en un 65.3%. Han aumentado los delitos en el subway de Nueva York, en el metro. Por eso las autoridades están, señores, ojo, así mismo es, y han implementado estas medidas de aumentar la seguridad en todo Nueva York, en las calles, en las paradas, sobre todo en las paradas del metro, en lo conocido como subway. Bueno, señores, nos vamos por hoy. Los espero mañana nueva vez aquí en Buena Noche. Bye bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.